Sí, antes que nada quisiera darle las gracias a Hernando por la acogida que hemos tenido para la quinta jornada de Extremeño y América. En el presente trabajo pretenderé dar una visión general sobre el proceso histórico seguido en la española la primera década del siglo XVI. Para ello partiremos analizando la forma en que operó el poder de Castilla frente a los distintos grupos formados en Santo Domingo a raíz del gobierno del primer almirante Cristóbal Colón. El eje central de nuestro trabajo estará delimitado por las acciones de los sujetos humanos y de los agentes del proceso de producción. Eso, naturalmente, va a necesitar de un análisis donde se recojan los residuos de la práctica social y la interpretación entre los diferentes sujetos históricos. El estudio de la historia colonial no sería posible, o por lo menos su captación resultaría más compleja, si no tuviéramos en cuenta los elementos que incidían en el proceso de producción. La conjugación de las acciones sociales nos permitirán captar la evolución del proceso histórico mediante la síntesis de sus totalidades. Esto no significa de ninguna manera que vayamos a abandonar la rigurosidad del sujeto histórico. Una de las dificultades que se nos presentan a la hora de abordar este estudio ha sido el silencio de los documentos. En muchos casos, la ausencia de estos nos han impedido captar comportamientos y las actitudes de las clases y sectores en conflicto. Para salvar ese escollo, vamos a sustentar nuestro análisis no solo en los conflictos de los sujetos humanos, sino en las relaciones sociales como estructura objetiva de independencia. En el caso que nos ocupa, veremos cómo la monarquía española se convirtió desde inicios de finales del siglo XV en un estado de conquista. Esto iba a significar, en primer lugar, su implicación en una política de sojuzgamiento en la cual entrarán en contradicción los grupos enfrentados desde la consolidación del proceso colonizador. En todo caso, el papel de la corona no fue de mediadora, sino todo lo contrario. La misma se convirtió en el elemento dinamizador de las contradicciones entre los bandos creados en la española. En el transcurso de este trabajo, analizaré cuál fue la política implementada por la monarquía frente a los grupos que se formaron en la española desde el inicio del proceso. Igualmente, estudiaré en qué manera se distribuyó el poder entre los sectores allegados a la corona frente a la fracción del primer almirante. El Estado español, en la medida que distribuía el poder entre los sectores afines, se garantizaba cierta cuota de fidelidad, sobre todo entre los grupos más beneficiados. Ahora bien, si en un principio el repartimiento de privilegios estaba en manos del gobernador de turno, a partir de 1512, con la creación de la Real Audiencia, va a dar un giro inesperado, convirtiéndose de esta manera en una fuente primordial de desigualdades sociales. Las contradicciones surgidas a raíz de la desigual distribución de los excedentes sociales se hicieron cada vez más abismales. En primer lugar, por el afianzamiento del proceso colonizador y, en segundo lugar, por el descubrimiento de nuevos territorios. A pesar de ser Castilla el centro desde donde se dirigía y controlaba la política indiana, no implicaba necesariamente una dependencia por parte de las clases sociales emergentes. Esto por varias razones. En primer lugar, porque si bien es cierto que la corona incentivaba mediante repartimiento de mercedes y privilegios a diferentes sectores que dirigían las políticas oficiales, en esa misma medida el ascenso a la escala económica los hacía independientes frente a cualquier poder político, siempre y cuando no les beneficiara. En segundo lugar, porque los encomenderos, sector creado desde muy temprano en la española, aunque se formaron a la sombra del poder político, en ningún momento negociaron su estatus social con los intereses de la corona. Esto nos lleva a pensar
la concepción clasista de los grupos sociales que estaba por encima incluso de los intereses de la monarquía. De ahí que la independencia que mantenían frente al poder de Castilla les permitía hasta cierto punto nutrirse de los beneficios que producían las confrontaciones políticas. Los cambios experimentó la sociedad colonial a partir de la caída del primer almirante, promovido y dirigido naturalmente desde la metrópoli, tuvieron mucho que ver con la concepción de mercedes y privilegios por parte del Estado. Esto serviría para la creación de una nueva clase y que tenía como principal objetivo el debilitamiento de la facción que había estructurado en torno a la figura de Cristóbal Colón. Desde el principio del proceso colonizador fue potestad del gobernador el repartimiento de mercedes de tierra y otros privilegios. En vista de que esa prerrogativa aumentaba el poder del gobernador y permitía la creación de estructuras de poder en torno a este, la corona decidió quitar aquella dispensa, pasando a ser prerrogativa exclusiva de los cabildos. Sin embargo, cuando se produjo dicho cambio, ya se había estructurado una burocracia local con cierta autonomía, aunque, como es natural, sujeta a lo que era la lógica del poder. De ahí que se haya formado una dualidad de poderes representado de una parte por la corona y la otra por el gobernador de turno y los demás miembros de la burocracia gobernante. Estos últimos se hicieron rodear por un reducido anillo de servidores a los cuales distribuyeron parte de la riqueza de aquellas tierras. Entre los sectores más influyentes destacamos principalmente el de los encomenderos o colonos. En la medida que se distribuían los distintos funciones, en esa misma medida se formaban nuevos grupos. De ahí que hasta la llegada de Diego Colón ya había formado dos bandos muy bien definidos. Estos o bien respondían a los lineamientos de Cristóbal Colón o a los lineamientos de Fray Nicolás de Obando, principales sectores en la vida política de la colonia. De todas maneras, creemos que la diferencia existente entre ambos sectores, determinada por las motivaciones económicas para la obtención de poder político. Ante tal situación, la corona optó por implantar una política reguladora del poder a los distintos sectores de la colonia. Para ello tuvo que distribuir, aunque de manera desigual, importantes cuotas de poder y oportunidades sociales entre los grupos enfrentados, elemento este que alteraría la incidencia de los pesos sociales. Este fenómeno produjo un cambio radical en las relaciones del poder, hecho que a su vez agudizaría las luchas por el mismo proceso. Si bien es cierto que durante el efímero gobierno de Bobadilla se creó un sector opuesto al liderado por el almirante, el mismo no se pudo consolidar como alternativa de poder, en parte por la mala política llevada a cabo por el mismo, además del corto periodo de tiempo que estuvo al frente del gobierno, y las escasas oportunidades que ofrecía el incipiente modelo colonizador. Las facciones más importantes, de mayor importancia, se formó durante el gobierno de Fray Nicolás de Obando. La misma se pudo consolidar más que las anteriores gracias a los poderes que le fueron delegados al comendador. Otro factor que incidió en el fortalecimiento de dicho grupo fue el tiempo que el mismo estuvo al frente importante y que debemos señalar cómo la persecución política fue el pleito entre Diego Colón y un encomendero formado bajo la sombra de Obando, llamado Francisco de Solís. Este pleito, aunque poco conocido, se desarrolló en la villa de Santiago, lugar donde este último residía y tenía su encomienda. La aparente razón del mismo fueron los malos tratos que el encomendero le dio a uno de sus indios, hasta el punto de causarle la muerte. En el aspecto jurídico se abrogó el derecho de crear cabildos en las ciudades, pueblos y villas de la isla, cuestión que al parecer, después de la destitución de Obando, estuvo en manos de los oficiales reales. Diego Colón, y según se deduce de una carta enviada a su majestad por los jueces de apelación, ocultó unas ordenanzas que habían sido remitidas a Obando, quitándole derechos que tenían los mismos para crear ayuntamientos. Como era de esperar, la recomposición que
que a todos los niveles realizó el segundo almirante, agudizó las luchas entre los sectores enfrentados. El nuevo orden impuesto tendría como objetivo principal la conformación de un equipo de personas lo más próximo a los intereses del virrey. Este grupo se formaría mediante prebendas y otros privilegios como forma de comprometerlo en su lucha contra quienes habían socavado la figura de su prestigioso padre. Ahora bien, ¿cuál sería la política utilizada por el nuevo gobernante para formar un nuevo equipo de gobierno? Esto era más difícil, ya que desde la experiencia que tuvo la corona con el gobierno de Obando, las medidas de precaución fueron extremadas desde antes de ser entregada la gobernación. Con Obando, la situación fue distinta, dado que los poderes que le fueron otorgados en parte iban dirigidos para los mismos naturales a los cuales los colonos se habían estructurado en torno a la figura del almirante. De ahí que las márgenes de operatividad que se le dieron para manejar la cosa pública eran tales que no solo eliminó prácticamente a toda la oposición colombinista, sino que en su entorno creó una nueva clase de encomenderos, la cual respondía únicamente a sus directrices. Con la llegada de Diego Colón se produce un reagrupamiento entre las distintas fuerzas existentes. Por un lado tenemos, como bien referido, los seguidores del almirante, ahora representados por su hijo. Por el otro estaban los encomenderos que se habían formado bajo la vanguardia del comendador Obando, muchos de los cuales fueron perseguidos encarnizadamente por los colombinistas. Gran parte de este grupo, aunque se había quedado sin una cabeza visible, y optó rápidamente por aceptar el papel protector de la corona, personificado en su tesorero Miguel de Pasamonte. Entre quienes aceptaron formar parte y servir al nuevo clan representado por Conchillo y Fonseca, podemos citar a Francisco de Lizaur, secretario que fuera del hasta entonces Nicolás de Obando. Una vez destituido regresó a Castilla, poniéndose al servicio de los aragoneses con quienes tenía gran relación. El servilismo de le hizo merecedor de múltiples concesiones en las Indias, desde donde salió mal parado por los manejos sucios que había hecho. Una de las medidas tomadas por la corona para impedir la polarización de los encomenderos en torno a la figura del gobernador fue de proteger a una parte en términos económicos. De esta manera se impidió que a muchos de estos le fueran quitadas las encomiendas que se le habían dado. Con esta medida no fueron pocos los adeptos que se ganó la oposición pasamontista. Otra de las personas que fueron protegidas por tales medidas fue Antonio Serrano, quien fuera una de las figuras más influyentes en la vida y económica de la isla. Otra de las medidas para ganarse favor por parte de la corona fueron los encomenderos de la isla. Fue condenarle por las deudas que estos habían contraído durante el gobierno de Obando. Podemos decir que es a partir de este momento cuando los colonos se estructuran como un grupo homogéneo en torno a intereses económicos. Ahora bien, en términos sociales, aunque estaban enfrentados políticamente, habían llegado a acuerdos y de hecho llegaron donde las diferencias grupales eran relegadas y sustituidas por intereses meramente económicos. Los controles impuestos desde Castilla para mantener lo más frágil posible el gobierno de Diego Colón se seguirían extremando, sobre todo en las áreas más importantes. Después de la llegada del tesorero Pasamonte, llegarían los aragoneses, Juan Martínez de Ampie, nombrado factor en 1510. El año siguiente fue designado como contador Juan Martínez González Dávila. Además de los nombramientos señalados, se concedieron un sinnúmero de licencias para que pobladores castellanos fueran a residir en la Española. Claro está, estas personas eran impuestas al segundo almirante, ordenándose que a los mismos se le dieran vecindad sin tener el tiempo necesario. En 1511 fue creada la Real Audiencia de Santo Domingo, primera de las Indias. Este organismo se convirtió en el más importante y eficaz mecanismo de control político. La misma vendría a jugar un papel de gendarme oficial, a la vez que se convertía como dique de contención a las pretensiones políticas del hijo del primer almirante.
Con la creación de la audiencia se pretendía garantizar los controles de la política indiana de una manera directa. Este organismo de gobierno iba a conjugar su poder con el aparato judicial representado por los jueces de apelación, compuesto por los oidores de la misma. No obstante, la figura clave para hacer cumplir todos los mandatos y privilegios de la corona seguía siendo Pasamonte. La negativa del segundo almirante a cumplir algunas de las disposiciones reales posiblemente fue una de las causas que aceleró la creación de los organismos antes señalados. Desde muy temprano, Diego Colón intentó desafiar al poder real, como cosa que no fue bien vista por el monarca. Uno de los casos más sonados fue la repulsa por parte de este a entregar una encomienda de indio a Juan Cabrero, camarero real, lo que produjo la reacción del soberano. Fue tanta la ira del mandatario que personalmente mandó una comunicación en la que ordenaba en un tono enérgico la entrega inmediata de la encomienda a Juan Cabrero. Los jueces de apelación dinamizaron el poder local, que aunque en realidad correspondía al gobernador, en términos efectivos estaba controlado por el tesorero Miguel de Pasamonte. Naturalmente, con esta maniobra, lo que se pretendía era tener una imagen pluralista del poder. El nuevo gobernador iba a estar representado por la audiencia y con ella los jueces de apelación, encargados de aplicar y hacer cumplir la justicia, así como en mediar y dirimir en los pleitos locales, pero sobre todo enjuiciar y fiscalizar las actuaciones de los responsables de los cargos públicos. Otra de las piezas que conforman la estructura del gobierno local era el gobernador. Aunque en realidad era una figura decorativa en términos políticos, incidía directamente sobre importantes sectores de la vida social y económica, entre los cuales cabe destacar a un importante grupo de encomenderos. Si bien la gobernación de Oban no tuvo límite en cuanto a la utilización del poder, a le sucedía todo lo contrario. Si a esto sumamos las limitaciones que le imponía el nuevo tipo de gobierno, tenemos un gobernante con pocos márgenes de maniobra. De todos modos, la lucha entre los bandos enfrentados era lo que garantizaba el equilibrio social de la colonia. Para completar este puzzle, tenemos la figura del tesorero Pasamonte, que si bien incidía directamente en las cuestiones económicas y políticas, su poder trascendía los límites territoriales del español. Pasamonte se convirtió en el contrapeso del gobernador y el hombre de confianza tanto del monarca Fernando como de sus más cercanos colaboradores. Conchillo y Fonseca y su grupo saldrían favorecidos ampliamente con la asignación de indios y le fueron repartidos de manera desordenada y parcializada. Producto de este repartimiento, la sociedad insular encontraría de nuevo una base caracterizada por la inalterabilidad del poder, a raíz de cual el gobernador se vio en la obligación de viajar a Castilla para explicar al monarca la situación reinante en la Española, además de pedirle mayor libertad de acción frente a las demás instituciones de la isla. Desde el momento que se hizo el repartimiento de Alburquerque, las limitaciones que presentaba el grupo que lideraba Colón para estructurarse como alternativa económica fueron cada vez más complejas. La escasa población aborigen que quedaba en la isla, ahora mayoritariamente en manos de los colonos pasamontistas, unido a la escasa posibilidad que había para recomponer el orden económico en base a una nueva alternativa que no fuera la explotación de la mano de obra indígena, fueron factores que en definitiva marcaron el hundimiento de esta facción. Esto tenemos que agregar la correspondencia que existía entre el poder económico y el poder político, ambos en manos de los encomenderos, liderados por Pasamonte. Diego Colón partió a Castilla con el propósito de resolver el principal problema que tenía en la isla, la falta de poder. Lamentablemente, él mismo no pudo hacer nada al respecto, dado que a poco tiempo de su llegada fallecía el monarca. La muerte del rey Fernando crearía un nuevo vacío en la cúpula de poder central de Castilla, el cual cambiaría la lógica de quienes hasta ese momento controlaban y se beneficiaban de la política indiana. Muchas gracias.